Queridos hermanos y amigos, hoy me corresponde compartir la palabra del Señor con una voz más estereofónica que lo habitual, pero con mucho ánimo, y una palabra que está basada en el libro que hemos venido estudiando durante todo este tiempo, como es el libro de Efesios. Un libro escrito por el apóstol Pablo, digo siempre escrito porque finalmente el autor de este libro, como todos los libros que componen la Biblia, es Dios. Dios mismo, a través del apóstol, escribe esta carta circular que, como ya hemos dicho antes, tenía el propósito de poder alcanzar no solamente a la iglesia en Éfeso, sino a las iglesias de Cristo establecidas en ese momento. Por ende, nosotros también somos destinatarios, de igual forma que los efesos, de las enseñanzas que contienen esta carta. Recordamos que la iglesia en Éfeso fue una iglesia que estaba situada en una ciudad muy importante, muy cosmopolita, y como vivimos actualmente en las ciudades que vivimos hoy, una ciudad llena de costumbres diversas, muchas de ellas totalmente apartadas de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo visitó a esta iglesia más que a otras, tuvieron ese privilegio. Y además les escribió cartas como la que hoy estamos analizando. El pasaje a considerar hoy día es el que se encuentra en el capítulo 5, versículos 15 al 20. Y leo textualmente el pasaje. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a orar para pedirle dirección a Dios. Padre, te damos gracias porque tenemos la posibilidad de estar juntos una vez más, un día domingo como hoy, para abrir tu palabra. Queremos hacerlo en el entendido de que dependemos de ti para entenderla, para poder aceptarla y para poder abrazarla, Señor. Hacer nuestros estos principios, evaluar cómo estamos, dónde vamos y, Señor, pedir que nos ayudes para que en obediencia nos sujetemos más y más a lo que tú has establecido para el bien nuestro. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, a entender, pero también a obedecer estos principios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Comienza el pasaje diciendo: anden, caminen, desarrollen su vida sobre la base de la sabiduría y no sobre la base de la necedad. Ahora, por naturaleza, el ser humano, nosotros, tenemos la tendencia a actuar neciamente en muchas ocasiones. Aun cuando todo ser humano al nacer, y esto es dado por Dios también, nos da una capacidad de ser sabios. Pero esta sabiduría está contaminada, o se ve contaminada, se ve limitada, gracias a esa naturaleza pecaminosa que afecta toda nuestra vida. Ahora bien, este pasaje no es escrito entonces para un pueblo no cristiano, está enviado a los cristianos, a nosotros. Y se nos exhorta a no ser necios, lo que indica que aún siendo hijos de Dios y teniendo la luz del Evangelio podemos actuar como un no cristiano, neciamente. O, como se podría traducir también esta palabra, tontamente, locamente, visceralmente. Aclaremos que es importante diferenciar lo que es esa capacidad cognitiva que Dios le da al ser humano con la sabiduría. Una persona con un alto CI, con un alto coeficiente intelectual, puede también actuar neciamente, aún siendo cristiano. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, a diferencia de la inteligencia, es la capacidad de poder saber tomar buenas decisiones, de saber responder correctamente ante todas las circunstancias de la vida, de cuidarnos al hablar, de cuidarnos al sentir o de cuidarnos al actuar para no dañar a los demás, sino ser, como Dios lo indica, de bendición a otros. La sabiduría nos ayuda a reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, a tomar las decisiones correctas. Y esa capacidad la puede ejercer alguien que tenga un CI alto o un CI bajo. Para ser sabios, como Dios lo indica,
Primeramente debemos saber que el principio de la sabiduría o el inicio del camino de la sabiduría es tener temor de Dios. El reconocer no solo la existencia de Dios, sino el aceptar el plan que Él tiene para la vida del creyente y someterse a su reinado como la mejor opción que podemos obtener en esta vida, nos da la posibilidad de obtener consigo también la sabiduría. Lo he dicho antes, pensé en algún minuto en mi juventud que por ser una persona de edad, cuando uno llega a la etapa de la senectud, uno es sabio automáticamente. Pero he aprendido que no necesariamente es así. El tener un CI alto o el haber vivido toda una vida y ya estar en la última etapa de la vida terrenal no considera automáticamente el que nos hayamos transformado en personas sabias. La sabiduría viene primero por un temor de Jehová, dice la Biblia. Segundo, la sabiduría que es pura, que es perfecta, Él la ofrece. Viene de Dios, está en Él y Él la ofrece. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos enseña que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo que tenemos que hacer es pedirla a Él, pedirla a Dios. Y Él la va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, una actitud necia para un cristiano sería procurar vivir la vida y desarrollar las actividades diarias sin contar con la sabiduría de Dios. Entendiendo de que por ser hijo de Dios tiene acceso a esa sabiduría. Y además sabiendo que Dios ofrece esa sabiduría en cualquier minuto y a cualquier hijo que se la solicite. Y no solo va a dar sabiduría, agrega la Biblia que va a dar de manera abundante. De tal modo que cada uno de sus hechos esté basado sobre principios sabios. Que sepa enfrentar cada circunstancia correctamente. ¿Cómo estás caminando tu vida? ¿Estás andando sobre la base de la dependencia y la obediencia de Dios? ¿Es la sabiduría una característica natural en ti? Cuidémonos, porque la Biblia nos enseña que podemos actuar neciamente. Y si así lo hacemos, la sabiduría que viene de Dios nos va a mostrar. Si se la pedimos aún, Él nos va a mostrar a través de su sabiduría que nos equivocamos. Y nos va a llevar a tomar los pasos necesarios para poder cambiar de conducta, de actitud. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda a sacar provecho de lo bueno, de lo malo, aún de nuestros propios errores. Cuando Dios nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos aquí en el capítulo 5 de Efesios, seguro que Él nos está recordando lo que obviamente sabían los hermanos en Éfeso y que nosotros sabemos perfectamente, que vivimos en un mundo cuyo Dios con minúscula y entre comillas, trabaja en medio de la sociedad sin Cristo para poder llevarlos a vivir alejados de los principios sabios que Dios establece y con ello a actuar de una manera necia, insensata, tonta. Estamos rodeados por gente que no tiene criterios sanos. No todos podemos decirles necios. Pero el denominador común de una sociedad lejos de Dios es que vivan en necedad. Los tiempos siempre han sido malos. Desde la caída del ser humano allí en el huerto del Edén, los tiempos han sido malos. No vamos a sorprendernos por eso. Días mejores no veremos, aun cuando la raza humana ha pasado por momentos de quietud y prosperidad económica, lo cual no indica de que vive sabiamente o que está bien. Al final siempre el mal tendrá un efecto poderoso en la sociedad. Y la única manera de vencer al mal es, según los principios que Dios establece para nosotros, su pueblo, es con el bien. Y para eso tenemos que actuar de manera correcta. Y la sabiduría de Dios nos ayuda a hacerlo. Por este motivo, cuidémonos de aprovechar correctamente lo que Dios nos confía. Cada minuto y cada día de nuestra vida debe ocuparse en buscar la meta de nosotros, que debe ser constante, la misma, glorificar a Dios.
¿Cómo le glorificamos? Poniendo diligencia en andar sabiamente, aprovechando así bien el tiempo. Ahora bien, para andar sabiamente y con ello aprovechar el tiempo, se nos enseña en este pasaje que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primero se nos dice que no seamos necios, sino que seamos sabios. Ahora, que no seamos insensatos, sino entendidos. La insensatez, que vendría a ser algo así como la hermana de la necedad, que en el fondo es actuar sin sabiduría, debe ser derrocada por el entendimiento de la voluntad de Dios. Otra vez, no por ese entendimiento que nos otorga la capacidad intelectual que tenemos, sino por el entendimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios, que es el fundamento que utiliza la sabiduría para ayudarnos a actuar correctamente. En otras palabras, debemos preguntarnos sobre qué es lo que Dios establece para cada acción que vamos a ejecutar en nuestro andar diario, aún en medio de una sociedad rodeada de maldad. Hay varias formas de conocer la voluntad de Dios, de la cual la mejor, según mi experiencia, es la que recibimos de nuestros padres durante nuestra niñez. Para quienes hemos nacido en un hogar cristiano, eso se constituye en un tesoro invaluable. El escuchar y aprender la voluntad de Dios se ve fortalecido por padres que viven ejecutando la voluntad de Dios y que nos animan a hacer nuestra esa voluntad día a día. Si le sumamos a esto los estudios bíblicos, las predicaciones, nuestros tiempos de lectura personal, el testimonio de otros creyentes, todo ello nos muestra, nos corrige, nos inspira para vivir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo utiliza como ejemplo el emborracharse, lo cual lleva al ser humano un descontrol, a vivir vidas disolutas, que es entregarse a conductas antimorales. Por el contrario, se nos exhorta a llenar nuestras vidas ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con la acción que Él tiene como tarea en beneficio nuestro, en cada una de nuestras vidas. En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 27 se nos dice: y pondré dentro de vosotros a mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La acción del Espíritu Santo en la vida de quien es hijo de Dios tiene como objetivo andar o ayudarnos a andar en las enseñanzas del Señor. Esto es lo que indica cuando se usan las palabras que debemos andar en mis estatutos o guardar mis preceptos y poner en práctica o por obra los mandamientos de Dios. Fíjense qué interesante. Todo lo que la Biblia enseña nos conduce a poder pautear nuestras vidas para sujetarnos a un estilo de vida y a un cronograma de vida que no es el mismo que recibimos de la sociedad, de los colegios, sino que Dios establece en su palabra. Para ello, no debemos actuar neciamente, sino de manera sabia. Para actuar de manera sabia, sabemos que Dios, que es la fuente de sabiduría, debemos ir a Él para obtenerla, porque Él nos la ofrece constantemente y de manera abundante. Esa sabiduría de Dios nos lleva al conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es, al estudiar la palabra de Dios, conocemos la sabiduría de Dios, aprendemos de cómo debemos vivir y cómo no vivir, y entonces el Espíritu Santo, que viene a vivir a la vida del creyente al momento de que entregamos nuestra vida a Él para que sea el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo no solamente nos sella como propiedad de Dios, sino que viene para ayudarnos y recordarnos a hacer toda la voluntad de Dios. El objetivo entonces del Espíritu Santo es ayudarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando se nos dice en la Biblia que debemos ser llenos del Espíritu Santo, podríamos pensar que el Espíritu Santo podría tener una acción parcial en la vida del creyente entonces. Ahora, eso, si es así, que el Espíritu Santo no puede actuar en su totalidad en nuestras vidas, se debería única y exclusivamente a nuestra responsabilidad, porque el Espíritu Santo no es que no tenga la capacidad de poder actuar de manera absoluta y contundente en nuestras vidas, sino porque el cristiano actúa carnalmente. Porque los pecados
que el creyente acumula en su vida o las conductas pecaminosas hacen que el Espíritu Santo se retraiga, porque no puede tener compañía la luz con las tinieblas. Ser lleno del Espíritu Santo significa no contristarle, como habla Efesios capítulo 4, verso 30. No contristar al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. No hacerle entristecer. No hacer que Él se vea impedido de poder actuar en nuestras vidas, otra vez no porque no tiene el poder para hacerlo, sino porque no puede trabajar sobre la suciedad del pecado. Ser lleno del Espíritu Santo implica que la voluntad de Dios esté siendo aplicada a nuestras vidas en todo momento y en cada circunstancia. Y para ello necesitamos vivir vidas sujetas a Él, libres de la contaminación del pecado. ¿Y qué pasa si peco? Debo confesar mi pecado a Dios inmediatamente, por nombre, reconociéndolo. No solo porque me pillaron, que es algo que he estado viendo estos últimos días. Hay por lo menos dos personas que fueron encontradas en pecado y vinieron arrepentidas para hablar conmigo. Y está bien. Pero dudo de un verdadero y profundo arrepentimiento cuando lo hacen sobre la base de que fueron descubiertos. Y no por el pesar de haber pecado contra Dios. El pecado en la vida del cristiano es la única razón por la cual el Espíritu Santo no pueda tener una llenura, un control absoluto de nuestras vidas. Por lo tanto, lo repito una vez más, ser lleno del Espíritu Santo implica que la voluntad de Dios esté siendo aplicada en nuestras vidas en todo momento y en toda circunstancia, y en la medida que así se hace, el pecado tendrá menos lugar en nosotros, no habrá espacio. Entonces nos preguntamos, ¿estamos teniendo una vida llena de la acción del Espíritu Santo? ¿Estamos siendo sabios y no necios, entendidos y no insensatos? ¿Estamos usando la sabiduría de Dios para poder aprovechar bien el tiempo, sabiendo de que los días no son buenos, que el ambiente a mi alrededor no es bueno? Espero que la respuesta sea sí, lo estamos haciendo. Pero también podemos identificarlo por los frutos. Así nos dice la Escritura, los frutos son una evidencia de nuestro andar cristiano junto a Dios. El pasaje aquí menciona dos frutos o dos consecuencias de vivir una vida sujeta a la acción del Espíritu Santo. Primero, que nuestro hablar será con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Se dice que las canciones son el lenguaje del alma. Lo que hay en el corazón es lo que sale hacia afuera. La segunda evidencia de estar siendo gobernados por Dios a través del Espíritu Santo es dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que no vivimos mencionando salmos o cantando himnos todo el día, pero esa debiera ser la tendencia de nuestro vivir. Esto habla del gozo propio de cada uno de los hijos de Dios. Habla de reconocimiento para quien es el proveedor de la vida y de la sabiduría que nos da para poder vivirla. Habla de la actitud cristiana, que es la motivación que debe manejar nuestra vida. Habla de la manera como nos relacionamos con los creyentes, con los demás. Siempre un canto de victoria brotará en nosotros. Una maestra en el Instituto Bíblico nos enseñó una vez que el mejor canto no es cuando los tiempos son buenos, sino cuando nace en los momentos más difíciles de la vida. Esas canciones son un testimonio de cuánto confiamos y dependemos en Dios. Y cuando alabamos a Dios, no sé si les pasa a ustedes, nos sentimos renovados, sobre todo con esas canciones que nos identificamos porque en algún momento de la vida fuimos tocados por ellas. Y hablo de canciones cristianas cuyas letras obviamente sean letras nacidas en la palabra de Dios. Por otro lado, dar gracias a Dios es una actitud que debe estar permanentemente en los labios del creyente.
Primera de Tesalonicenses 5:18 nos recuerda que debemos dar gracias a Dios en absolutamente todo. Y solo quien tiene a Cristo como director de su vida, como Señor, como el jefe, puede entender y practicar la gratitud en todo y por todo, aún en medio de los momentos difíciles. El no ser agradecidos es simplemente una muestra de que algo no está funcionando bien en nuestra vida como cristianos. El ser agradecidos a Dios es un combustible para el gozo. Van de la mano. Charles Spurgeon, el gran predicador, dijo: no se trata de cuántas cosas tenemos, sino de cuánto las disfrutamos. Y yo agrego que si las disfrutamos, somos personas agradecidas. Y si somos personas agradecidas, habrá gozo en nuestras vidas. Entonces, lo que nos enseña este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, es cuál debe ser nuestra actitud frente a los tiempos, frente a lo que Dios nos ha entregado para vivir. El tiempo representado por un calendario y por un reloj no son sino instrumentos ideados para nuestro bien. Ellos no son los culpables de nuestra eficiencia o ineficiencia en lo que hacemos. Colosenses capítulo 4, verso 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, hablando de los no creyentes, aprovechando bien el tiempo. En Salmo 90:12 se nos dice: enséñanos, Dios, a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En Eclesiastés capítulo 12, verso 1 dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en los cuales digas: ya no tengo en ellos contentamiento. Hay un refrán suizo que dice: nos volvemos viejos demasiado rápido y sabios demasiado tarde. Ay, es tan cierto en tantos, pero debiera ser tan incierto o no correcto en medio de los hijos de Dios, quienes tienen todo en la mano para vivir vidas buenas. Recuerden, vivimos por decisiones, no por casualidades. Tú puedes decidir cómo vivir y cómo utilizar tu tiempo. A pesar de que seas un hijo de Dios, recuerda que Dios no te va a obligar a vivir conforme a su voluntad. Más bien Él te dice: escojan hoy a quién servirán. Venid a mí, toma tu cruz cada día. Que tu agenda esté ordenada y priorizada conforme a los principios de Dios. Si eres padre y madre, tienes una responsabilidad sobre tus hijos, en formar sus vidas, no solo con todo lo que es necesario para algún día desarrollar alguna profesión, sino de cómo vivir la vida cristiana con la sabiduría que viene de Dios. Cómo aprovechar el tiempo siendo sabios y no necios. Tienes como padre y madre la responsabilidad de enseñar la voluntad de Dios todos los días, con tu vida, con tus palabras. Escuchaba una enseñanza en medio de alguien que estaba en medio de un sembradío de trigo para mostrar la diferencia entre el trigo y la cizaña. Una característica es que cuando el trigo tiene fruto, se dobla, mientras que la cizaña queda erguida porque no tiene fruto. Me pareció interesante. No había pensado así, basado en lo que Dios nos enseña acerca del trigo y la cizaña también. Pero cuando el trigo tiene fruto, comienza a doblarse por el peso de esos frutos, ilustrando de alguna manera que cuando el creyente comienza a experimentar y a proyectar el fruto de la obra de Dios en la vida de él, es cada vez más humilde, reconociendo a Dios como el autor de esa consecuencia, de esos frutos, de esa vida sabia, de esa vida que prospera, como dice Salmo capítulo 1, verso 3. Entre tanto, la cizaña se mantiene erguida, orgullosamente erguida,
sin tener y por no tener ningún fruto. Amigos, si quieren en verdad experimentar lo que Dios nos enseña en palabras como estas, es necesario ser humildes, humillarnos delante de Dios. Si mi pueblo se humillare, dice la Biblia, se acercare a mí humildemente, yo les perdonaré y les bendeciré. Yo prosperaré sus tierras. El Señor, nuestro Dios, que no tiene ninguna responsabilidad, no hay nada que le obligue a amarnos y a ayudarnos y perdonarnos y bendecirnos y prosperarnos. Él es el más interesado en darnos de su amor, de su bondad, de su prosperidad. Y nos llama con tierno amor, como un padre a su hijo, para que vengamos a Él. Nos humillemos delante de Él. Y cada día aprendamos a depender como un tierno y buen hijo ante un Padre amoroso. Y tomado de su mano, con su ayuda, porque nunca nos abandona, podamos vivir estos principios maravillosos que Dios ha establecido aquí en Efesios capítulo 5, versos 15 al 20. Queridas y queridos en Cristo, Dios quiere lo mejor para ustedes. Pero para eso, Él quiere el todo de ustedes en las manos de Él. Oremos al Señor. Oremos. Me gusta desafiarles que cada uno allí donde está pueda orar conforme a su realidad, conforme a su necesidad. Al verse reflejado en el espejo de la palabra, si algo ha tocado tu vida, es Dios hablándote, queriendo llamar tu atención, queriendo bendecir tu vida, queriendo corregir la anomalía. Pero es necesario que vengas a Él en humildad, con mucha honestidad. Padre, gracias porque podemos mirar tu palabra y tener todo lo necesario para saber qué hacer y cómo hacerlo. Los tiempos no son buenos, Señor, sabemos. Al igual que nuestros hermanos en Éfeso, vivimos en tiempos complejos que no cambiarán producto al pecado. Pero al mismo tiempo, vivimos la realidad de poder ser personas diferentes al común, de tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, de saber que estamos de paso en esta tierra, que somos herederos de un reino maravilloso, de poder también, Señor, obtener la sabiduría necesaria para actuar correctamente en medio de un mundo que no funciona sobre la base de lo correcto ante tus ojos. Ayúdanos, por favor, a aprovechar el tiempo, aprovechando estas bendiciones que tenemos, tomando de ti la sabiduría, mirando tu palabra, y con esa sabiduría tuya, tomando esa palabra, esas enseñanzas y viviéndolas de manera permanente. Ayúdanos, por favor, que esto no sea teoría, que esto no solo sea palabra, sonido, sino que sea una realidad. Y que como realidad produzca fruto, Señor. Un fruto que pueda ser visto por quienes están a nuestro alrededor, pero primeramente por ti, Señor, con el cual te podamos honrar y podamos sentir gozo, alegría, gratitud. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús.